La fe que gobierna con Dios. Es el título de esta mañana, reinando con Cristo por dependencia de Dios. Hemos venido estudiando la carta y apenas unos versículos llevamos de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, puede dirigirse allá, ese es nuestro texto central en estos mensajes que estamos llevando a cabo los domingos. Colosenses capítulo 1, espero que haya traído su Biblia, bueno, si es cristiano, ¿no? Obviamente, y si no, se comprende, ¿no? Donde conocemos y donde queda alumbrado el carácter de nuestro Dios, la realidad de nuestro Dios es a través de su palabra. Las escrituras dan testimonio de Jesús, ellas dan testimonio de esta bendita persona. Tú tienes que amar las escrituras, tú tienes que amar el estudio de las escrituras. Y yo quiero decirte, si has de reinar, tú tienes que ser disciplinado en el estudio de las escrituras. Si tú coges el estudio de las escrituras muy deportivamente, yo quiero decirte, probablemente seas un cristiano, pero te lo aseguro, un cristiano derrotado sobre la tierra. Si tú no tienes una disciplina para el estudio de la palabra de Dios. No, pastor, es que yo no entiendo cuando leo la Biblia, yo no entiendo cuando leo las escrituras. No, eso es una excusa, porque dice que Él nos ha dado su Espíritu Santo para poder entender y para poder entender que se trata de Cristo. Así que, mis hermanos, dejemos las excusas y las mentiras del enemigo que nos impiden ser disciplinados para el estudio de la palabra. Ten tu Biblia a la mano, abre la Biblia. Ok, si la tienes en el celular, comprensible. La tentación es que siempre te vas a desconcentrar cuando estás leyendo la Biblia en el celular. La Biblia física no tiene rival en cuanto a eso. Entonces, le animo, sea su Biblia digital o su Biblia física, por favor, estudia, note, sea diligente, porque aquel que se disciplina para la palabra está disciplinándose para gobernar sobre la tierra, porque Cristo es la imagen de gobierno. La semana anterior y los 2 domingos anteriores en Colosenses 1 descubríamos, fuimos trasladados a un reino, al reino del Hijo amado. ¿Qué es la salvación? Es importante definir qué es la salvación. No definamos la salvación como la cultura pop la define. No definamos la salvación como el cristianismo moderno quizás la define y quiere encontrar definiciones. No, encontremos la definición de la salvación conforme a lo que Dios dice. Y dice su palabra en Colosenses 1, fuimos trasladados, cambiados de posición. ¿A qué posición? Al reino del Hijo amado. Me encanta esto, mis hermanos, porque la realidad a la que pertenecemos ahora es una realidad de reinado y es una realidad de su amor. ¿Lo entiende usted? ¿A qué posición fue traído? Fue traído a una posición de reinado y a una posición de su amor. Dice el reino del Hijo amado. Ese es el reino en el cual estamos. A ese reino pertenecemos. Y nuestras vidas entonces deben entenderlo hasta que estemos operando completamente en esa realidad. Yo tengo que entenderlo, mis hermanos. Esto no es deportivo. Esto no es cuestión de, vamos a ver qué dice el pastor hoy. Es una cuestión de vida o muerte, es una cuestión de reinado o cautiverio. Voy a reinar o voy a vivir cautivo en función de si yo entiendo esta verdad. Es crucial entenderla, mis hermanos, porque entonces quiere decir que la iglesia no es un simple culto. La iglesia es el medio a través del cual Dios lo está ordenando todo. La iglesia es el medio a través del cual Dios está gobernando todas las cosas, mis hermanos. Fuimos trasladados a un reino y significa entonces que hay un rey y en todo reino que hay un rey hay una corte real. Quiero que entendamos esto. Todo rey necesita una comitiva de reinado. Y la iglesia es esa comitiva de reinado. La iglesia es la corte real del Rey Jesucristo. La iglesia no es un culto simple. La iglesia no es una denominación. La iglesia no es una organización más entre las muchas que pueden haber. La iglesia es la realidad que lo gobierna todo con su cabeza llamada Cristo. Eso es lo que nosotros somos. La iglesia es el ente del gobierno eterno. Su cabeza, Cristo Jesús, coordina a la iglesia para este propósito. Estamos reinando con Cristo y necesitamos una cabeza que lo coordina. Ese es Cristo. Pero la iglesia está reinando. Esa es la realidad a la cual fuimos llamados.
La iglesia, mis hermanos, es la única bendecida verdaderamente para llevar a cabo este mandato de llenarlo todo de la realidad de Dios. Sin perder Colosenses 1, por favor, vamos a Génesis 1, verso 27. Lo que el primer Adán no logró, el último Adán lo cumplió perfectamente. Lo que el primer Adán no pudo gobernar, Cristo, que es, el apóstol Pablo le llama el último Adán sí lo logró. Génesis 1, verso 27 leemos: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, siempre tenemos que entender que la palabra está apuntando ¿a quién? Es a Cristo. La única manera de entender la palabra es cuando yo entiendo que toda la escritura se trata acerca de Cristo Jesús. Por lo tanto, estos versículos que estamos leyendo, probablemente usted ya los ha leído antes, usted tiene que empezar a verlos con el lente de Cristo. ¿Dónde está Cristo aquí? Esta palabra no se refiere simplemente a que Adán tenía la bendición y por lo tanto la raza humana tenía y cargaba la bendición para llevar a cabo este llamado de gobernarlo todo. Vamos a leer esos versículos, pero escúcheme, esto no se trata de Adán, esto se trata de Cristo Jesús y su cuerpo, su iglesia. Creó Dios al hombre, imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí tenemos una figura de Cristo Jesús, la cabeza, y su esposa, la iglesia, que han recibido el llamado divino. Verso 28, y los bendijo Dios. ¿De quién está hablando? Ya usted sabe de quién está hablando. De Cristo y su iglesia. Tenemos que ver la palabra con el lente de Cristo, amada familia. Tenemos que dejar de ver la palabra simplemente, está narrando la creación, está narrando lo que sucedió. Es mucho más que eso, mis hermanos. Está hablando de la realidad eterna. La semana anterior decíamos, la iglesia es la realidad eterna. Los bendijo Dios. Dígame usted, ¿a quién bendijo Dios? A la cabeza y a su cuerpo. Los bendijo Dios y les dijo, mira, recibimos la bendición y recibimos la verdad de Dios. ¿Qué dice? Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgar es la palabra gobernar. Llenen la tierra y gobiernen, ejerzan dominio sobre todas las cosas creadas, los peces del mar, las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Yo quiero que usted entienda, mi amado hermano, cuál es nuestra realidad. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué Dios nos creó y para qué Dios nos salvó? Este es nuestro llamado: gobernar juntamente con Cristo sobre todas las cosas. Yo quiero que mientras avanzamos en este mensaje usted piense cuáles son las cosas que nos están gobernando a nosotros. ¿Qué nos gobiernan? Nos gobiernan miedos del hombre. Nos gobiernan los mismos temores del mundo. Nos gobiernan muchas veces las adversidades. Pensamos más en problema, en adversidad. Pensamos en enfermedad. Pensamos en tristezas, angustias, esto me falta, esto no tengo, culpa, condenación. Somos gobernados por todas esas cosas. Y cuando yo me voy a la palabra y veo, la iglesia no fue llamada a ser gobernada. La iglesia fue llamada a gobernar juntamente con Cristo. Los problemas financieros, problemas laborales, problemas familiares, matrimoniales, gobiernan a las personas. Y la iglesia no entiende que la verdadera bendición se nos dio a nosotros, la de llenarlo todo, la de gobernarlo todo, de dominarlo todo, administrarlo todo para la gloria de Dios. Todo esto está escrito como sombra de una realidad eterna. Cristo y su iglesia tienen y han recibido la bendición eterna y la palabra de verdad. No llames bendición a otra cosa. Esta es la bendición que el Padre bendijo a su iglesia para llevar a cabo
llenarlo todo con su gloria, llenarlo todo con su imagen. Es lo que estamos haciendo. Es a lo que se nos llamó. ¿Para qué? Para cumplir el llamado, ejercer dominio, llenarlo todo de Dios, gobernarlo todo. ¿Y cómo se hace efectivo este gobierno, pastor? Pero ¿cómo gobernamos? Ese es nuestro llamado. Pero ¿cómo funciona en ese llamado? ¿Cómo opero en ese llamado? Operamos en ese llamado cuando nos rendimos para vivir y amar al Supremo Dios. Es interesante que yo gobierno cuando yo me rindo. Generalmente tenemos esta asociación de que yo para reinar tengo que ser fuerte y tengo que ser independiente. Porque tengo que ser el rey de mi vida, quiero yo dirigir mi destino, quiero yo dirigir las riendas de mi causa. Pero no, es paradójico que en el reino de Dios solamente reinan los que se rinden. En el reino de Dios solamente reinan los que se humillan, los que se entregan. No hay otra manera de reinar, solo en dependencia de Dios. Creados y salvados para gobernar con su imagen. Todo lo que Dios te ha entregado, ¿para qué es? Es para llevar a cabo este llamado. Porque Dios te dio una familia, porque Dios te da un hogar, porque Dios te da un matrimonio, porque Dios te da hijos, porque Dios te bendice con recursos y tantas cosas, sus favores. ¿Por qué Dios te da todas esas cosas? Para reinar, para gobernar sobre todas las cosas. Ese es el llamado de Dios. Tu hogar, tu matrimonio, tus hijos no son obstáculos para el propósito de Dios. Mucha gente dice, no, yo no puedo porque, pastor, yo tengo hijos que no me permiten servir a Dios. Mentira del diablo. Dios te dio hijos para reinar. Es mentira del diablo. Pastor, yo tengo un trabajo y por lo tanto yo trabajo, yo no puedo servir a Dios. Mentira del diablo. Dios te dio un trabajo para reinar sirviendo al Señor. Dios te da todo lo que Dios da. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Nosotros lastimosamente creemos que las cosas que Dios nos da podrían llegar a convertirse en obstáculos para el propósito de Dios. Y de ninguna manera. Dios nos da todas las cosas para amarlo más, rendirnos más y al final, hermanos, terminar gobernando con Él sobre todas las cosas. ¿De qué somos gobernados? ¿De qué somos dominados? Pensamientos con los cuales luchas, pensamientos que vienen a nuestra mente, nos angustian, nos roban el sueño. No fuimos llamados a ser gobernados por ninguna de esas cosas. Fuimos llamados a dominar sobre todo aquello. Nos dio su espíritu de poder para que operemos conforme la sabiduría del cielo, mis hermanos. Por lo tanto, yo quiero darle tres entendimientos de reinado. ¿Cómo reinamos? 3 entendimientos de reinado. Número 1, reinamos creyendo nuestra unión con Dios en Cristo. ¿Cómo yo reino? ¿Cómo yo gobierno? Cuando yo creo a mi unión con Cristo. ¿Quién es Cristo? Es la imagen del Dios invisible. Quiere decir que Cristo recibió la imagen de gobierno. Y si a mí se me dio a Cristo como vida, esa misma realidad, ese mismo llamado de gobierno y de reinado me pertenece. Por lo tanto, yo tengo que creer, yo fui unido al Rey que todo lo gobierna y todo lo llena. Yo soy uno con el Rey. Por lo tanto, ¿es este Rey dominado por algo? ¿Es este Rey dominado por el pecado? ¿Es este Rey gobernado por pensamientos que no son de Dios? De ninguna manera. Lo primero que yo tengo que hacer entonces, mis hermanos, es creer mi unión con Dios en Cristo Jesús. Para eso Él me dio su espíritu de poder. Para eso Él me dio a Cristo como sabiduría de Dios para reinar y gobernar sobre todas las cosas. No que seas vencido por la carne, no que seas vencido por la mente independiente de Dios. Es en este momento que creo que la iglesia debería tener muy claro qué es la carne. Una mente independiente de Dios. Una mente que quiere operar de forma independiente de su Rey. Fuimos creados y salvados para aportar una imagen gloriosa. Llevamos la imagen del Rey. Llevamos la imagen de aquel que lo somete todo, lo gobierna todo y lo llena todo de su gloria. El diablo, mis hermanos, no tiene ni poder ni autoridad sobre un creyente que vive desde esta imagen. ¿A quién zarandea el diablo? Al creyente que ignora su imagen de gobierno. ¿A quién zarandea el diablo? ¿A quién lo coge el diablo y lo maneja a su antojo? A aquel creyente que no ha entendido:
Yo soy uno con Cristo. Y Cristo es el Rey que gobierna sobre todas las cosas. Él dijo en Mateo 28, toda autoridad yo la tengo, dice Jesús. Por lo tanto, ustedes tienen todo el poder para vivir la vida que yo les he llamado a vivir. Una vida que me expresa, una vida que me da a conocer, una vida que me manifiesta. El diablo no tiene poder ni autoridad sobre un creyente que vive desde esta imagen, porque los demonios se sujetan a la imagen de Cristo en nosotros. ¿A quién se sujeta el diablo? El diablo no se sujeta al religioso. Los demonios no se sujetan al que tiene liturgia o al que tiene años de evangélico. El diablo solo se rinde, los demonios solo se sujetan a aquel que tiene imagen de gobierno. Aquel que entiende, Cristo en mí lo gobierna todo y lo llena todo. Tú no puedes vivir, mi hermano, quiero que entiendas, tú no puedes vivir toda la vida en racha financiera. Tú no puedes vivir toda la vida en escasez. Son ciclos, sí, momentos. Pero hermano, Dios quiere que su iglesia entienda que recibimos el llamado para ser de bendición para el que necesita. Para el que no tiene sustento, para el que no tiene abrigo. La iglesia es la respuesta. El gobierno no es la respuesta. La respuesta la hemos olvidado. La respuesta es la iglesia con imagen de gobierno. Esa es la iglesia que gobierna sobre todas las cosas. El diablo no le teme a una iglesia religiosa. El diablo sí se sujeta a una iglesia que entiende: somos uno con Cristo y reinamos con Él sobre todas las cosas. No seas vencido por lo malo. Vence con la vida de Cristo todo lo malo. Fuimos llamados a ser derrotados y vencidos. De ninguna manera, mis hermanos. Esa teología de derrota, esa teología de fracaso es incorrecta y no la veo en la palabra. De Génesis 1, aquí estamos en Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, Dios ha querido que su pueblo entienda la imagen de gobierno. ¿Cómo operamos entonces, mis hermanos? Primero, entendiendo nuestra unión con Dios en Cristo. Yo tengo que escoger creer a Cristo y creer a mi unión con Él. Deja de verte como el mundo te ve. La gente busca las etiquetas de ese sistema. La gente le encanta, y los cristianos les encanta ser etiquetados como el sistema etiqueta, como la mente del mundo etiqueta. Queremos tener la aprobación del mundo, cuando en Cristo recibimos la imagen misma de Dios. ¿Qué mejor título? ¿Qué mejor identidad que la que tiene la iglesia? Somos unos con Dios, uno con Él. Yo quiero que mire el impacto de hombres como los apóstoles. Muchas veces se cogen a los apóstoles como ejemplos de derrota y de fracaso. Oh, mira cómo fueron derrotados y fracasados, excusándose en las persecuciones que vivieron, excusándose en todos los desafíos que enfrentaron. No, mi hermano, si algo los apóstoles son referente, es de una vida de victoria. El hecho de que enfrentan adversidades, que creo que es lo normal de la iglesia. La iglesia no se sorprende de las adversidades. Pedro dice, hermanos, no se sorprendan de la adversidad, como que si alguna cosa extraña les ha sobrevenido. Algunos se sorprenden de la adversidad. Más bien yo me sorprendo de la comodidad que vive la iglesia de este tiempo. Porque la adversidad ha sido normal, parte de la iglesia históricamente hablando. Más bien preocúpate si no tienes adversidad. No deberíamos estar discutiendo de la adversidad. Hermanos amados, los apóstoles no son ejemplos de fracaso ni de derrota. Mira el impacto de hombres como los apóstoles. Estos hombres entendieron que el vivir era Cristo, la imagen divina. Estos hombres entendieron que ellos podían producir un impacto si tan solo se rendían al Señor Jesucristo. Hermanos, muchos de ellos sin haber ido a las escuelas tradicionales. Algunos de ellos en sus inicios opositores férreos a la verdad de Cristo. Pero cuando se les manifestó la noticia del evangelio del reino, estos hombres se volvieron instrumentos en las manos de Dios para producir una influencia que ha trascendido milenios. Hasta hoy somos influenciados por la rendición de estos hombres
Dime tú si son fracasados. Dime tú si son derrotados. Dejemos de coger a los apóstoles como víctimas. Ellos fueron hombres que gobernaron y reinaron. Hasta el día de hoy estamos estudiando sus escritos. Solo aquel que se rinde gobierna. Solo aquel que se humilla y se pone de acuerdo con Dios puede tornar la más oscura adversidad en gloria. Solamente aquel que decide, Señor, yo hoy decido depender de ti, puede tornar la más grande pérdida en la mayor ganancia. Pero requerimos dejar de ser cristianos religiosos. Y necesitamos empezar a creer cuál es la imagen que se le dio a la iglesia. Hombres insignificantes al ojo natural se volvieron poderosos en Dios porque entendieron que en la medida que yo me rindo a Cristo, yo gobierno y reino sobre todo. En la medida en que yo me rindo a Cristo, gobierno y reino sobre todas las cosas. ¿A qué Dios está llamando entonces, familia? Dios nos está llamando a la rendición. No para afligirnos. Dios nos está llamando para brillar como el oro. Dios escogió a su iglesia, la atavió, la vistió, la purificó, la lavó para presentársela a sí mismo como una novia pura, radiante, brillante. La iglesia brilla, la verdadera. La iglesia está brillando como el oro, la verdadera. Porque Él los sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y los pies, dime, ¿dónde están los pies? En el cuerpo, ¿verdad? Quiere decir que todas las cosas están bajo la iglesia. Cristo es la cabeza, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Y dice que todo lo sometió bajo sus pies. ¿Los pies dónde están? En el cuerpo de Cristo. Una iglesia gobernada por el pecado, gobernado por los vientos, arrastrada, no es la verdadera iglesia. Tú tienes un nombre. Fuiste llamado a reinar con Cristo. ¿Lo crees? Le preguntó al Señor, Señor, ¿cuál es mi trabajo? Dar nombre a todas las cosas. Hoy te doy nombre. Tú eres la iglesia llamada a reinar con Cristo sobre todas las cosas. ¿Cuál es el trabajo de Adán? Dar nombre. Es tiempo de empezar a declarar la identidad de Cristo en nosotros, en nuestros hijos, en nuestras familias. Tú eres uno que fue unido a Cristo para reinar con Él sobre todas las cosas. Pensamientos del diablo, demonios, Satanás, mentalidad de miseria, mentalidad de derrota, todas esas cosas bajo los pies de Cristo. Y nosotros somos su cuerpo. Quiero que veas esto de aquí, mi hermano, porque esto no es poesía. Salmo capítulo 8. Lo que estamos hablando no es poético. Estamos hablando identidad de gobierno. Salmo 8, verso 3. La nueva creación recibió el llamado de reinar sobre todo. ¿De quién se trata el Salmo 8? Se trata de Cristo. Mira lo que dice: cuando veo tus cielos, cuando considero, cuando me pongo a meditar en tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, que tú has establecido, que tú has fijado, me pregunto, ¿qué es el hombre? Cuando tú ves tanta grandeza, entonces, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Veo tus mares, la inmensidad de tus mares, la inmensidad de tus cielos. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo visites? Es como que nos vemos insignificantes y pequeños. Ahora, el siguiente versículo es una corrección al versículo anterior. Porque claro, naturalmente, ¿cómo nos vemos? Insignificantes. Pero yo quiero decirte, si tú estás en Cristo, tú no eres nada insignificante. Vemos los cielos, wow. Vemos el mar, wow. Las montañas, vemos la creación, vemos el universo vasto. ¿Qué somos nosotros
Yo quiero decirte, ¿sabes quién eres tú? Tu realidad eterna es más grande que todo eso. Sin embargo, dice, sin embargo es como un pero. Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Hermanos amados, en español se le hace un flaco favor a la traducción. La palabra ángeles, y no tomen palabra, vaya a investigarlo. Tome la concordancia Strong o tome una Biblia digital que tenga combinadas las referencias del idioma original, en este caso el hebreo, y encuentre que la palabra allí es Elohim. Lo has hecho un poco menor que Dios. Elohim es la palabra hebrea para Dios. Lo coronas de gloria y majestad. Ese hombre insignificante pequeño es en realidad al que Dios lo coronó de gloria y majestad sobre todas las cosas. Ahora, ¿de quién está hablando? Dime tú. De Cristo Jesús. Él es el hombre que está gobernando sobre todas las cosas. Mira, continúa leyendo. Verso 6. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. ¿Tú fuiste llamado a ser gobernado por el pecado? ¿A ser gobernado por los vicios? ¿A ser gobernado por las debilidades? No, al hombre. Cristo es el nuevo hombre. Cristo es el verdadero Adán. Tú lo has hecho señorear sobre todas las cosas. Sobre todas las obras de tus manos lo has puesto debajo de sus pies. Verso 7, ovejas, bueyes, todos ellos, también las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, y por si algo se escapa, cuanto atraviesa las sendas de los mares. ¿Sabías que aún no se tiene precisión de la profundidad de los mares? De la dimensión de la profundidad de los mares. Ahora, ¿quién señorea sobre todo eso? Cristo con su cuerpo, la iglesia. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Quiere decir que la nueva creación es la que hace glorioso el nombre de Dios sobre la tierra. Cuán glorioso es tu nombre. ¿Quién lo hace glorioso? ¿Un cristiano derrotado? La iglesia que porta la imagen de gobierno. Y esto no nos hace orgullosos, mis hermanos, porque recuerda, solo se reina con Dios en dependencia, en rendición. Por eso los pobres en espíritu son los que reinan. ¿Quiénes reinan con Dios? Los que saben depender. No hay nada que traiga más gloria al nombre de Dios que una iglesia consciente de su identidad de reinado con Cristo. ¿Qué trae gloria a Dios? Dime tú, ¿qué es lo que glorifica a Dios? Una iglesia que abraza lo que Dios hizo por su obra en la cruz, darnos la identidad de hijos e hijas. Estudia esto, por favor, si tú eres un estudioso, deberían todos ser estudiosos de la palabra. Pero yo te animo, estudia el verdadero significado en todo el contexto de las Escrituras de la palabra hijo de Dios, hija de Dios. Tiene que ver con gobierno siempre. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Ser derrotados. Ser hijos de Dios significa que portamos la imagen del gobierno de Dios. Estudien la palabra hijos de Dios. Siempre tiene que ver con reinado. Siempre tiene que ver con Dios reinando a través de los hombres. Hermanos, así es como reinamos. Cuando hacemos uso de la vida que se nos dio, cuando creemos nuestra unión con esa vida, Cristo en nosotros. Número 2, reinamos porque fuimos reconciliados con la mente de Dios. Repito, ¿por qué reinamos? Porque fuimos reconciliados con la mente de Dios. ¿Qué significa esto?
Tú y yo nacimos con una mente ajena a Dios. Nacimos con una mente hostil a Dios. Ya lo vamos a leer. Vamos a Colosenses 1, verso 19. Nuestra mente era una mente hostil a Dios. La manera en que reinamos con Cristo es volviéndonos servidores de la mente de Dios. Los que gobiernan son aquellos que están abrazando los pensamientos de la mente de Dios y están poniéndose de acuerdo con Dios. ¿Quiénes son los que gobiernan? Solo los que se ponen de acuerdo con la mente de Cristo. Recibimos la mente de Cristo, pero tú sigues pensando como el hombre natural, no gobiernas. Sigues pensando en la ofensa, sigues pensando abrazando amargura, sigues pensando pesar. Déjame decirte, puedes ser cristiano, pero no la iglesia que gobierna. Porque la única manera en que reinamos es cuando servimos a la mente de Dios. Los que gobiernan son aquellos que están abrazando los pensamientos de la mente de Dios y están poniéndose de acuerdo con Dios. ¿Quién gobierna? Aquel que dice, mis criterios naturales no son los que sirven, son los criterios de Dios. La persona que toma esa decisión sencilla, no importa tu condición, no importa la pérdida que hayas experimentado, tan solo tú le dices al Señor hoy y lo haces tu oración diaria: yo lo que quiero, Dios, es ponerme de acuerdo contigo, con lo que tú piensas, con lo que tú dices. Te estás preparando para reinar. ¿Por qué no reinamos, pastor? ¿Por qué la iglesia no está reinando? ¿Por qué no se la ve gobernando sobre las cosas? La respuesta. Aquí está la respuesta. Oidor. Oye esto. Reinamos, ya se nos dio la realidad, pero esta realidad se activa cuando yo pienso conforme Dios piensa. Esos son los que reinan. Tú quieres reinar en tu familia, tus hijos, rebelión, estás viendo caos, división. ¿Sabes cómo reinas? Cuando tú te pones de acuerdo con lo que Dios dice acerca de ti, de tu corazón y de tus hijos. Toda nuestra necesidad es ponernos de acuerdo con Dios. Mis hermanos, entendamos esto. Todo el poder de Dios, toda la grandeza de Dios, toda la majestad de Dios, toda la divinidad tomó forma humana en Cristo Jesús. Repito esto, ¿quién es Cristo Jesús? Aquel en quien todo el poder de Dios, toda la majestad de Dios, toda la gloria de Dios, toda la sustancia de Dios, la puso, la encerró en el Hijo. Toda la plenitud de la deidad fue puesta en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué Dios se encierra todo en la persona de Cristo Jesús? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? ¿Con qué fin? No es para hacer una poesía evangélica, romántica para nuestros tiempos y tengamos canciones. ¿Sabes para qué es? Vamos a leerlo. Verso 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Ahora, si notas a continuación, hay una coma. Al Padre le agradó encerrar todo el poder y toda la majestad en su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué es la pregunta? Verso 20, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, con Dios, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él. ¿Para qué vino toda la plenitud encerrada en Cristo Jesús? Toda la divinidad, todo el poder del Dios eterno y creador encerrado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para reconciliarnos. ¿Y reconciliarnos en qué? Es la pregunta. ¿Reconciliarnos de qué manera? Entendamos esto. Porque éramos enemigos en mente. Nuestra mente estaba en guerra con la mente de Dios. ¿Qué te heredó el pecado? El pecado nos heredó una mente en guerra con la mente de Dios. Dios dice blanco, tú dices negro. Esa es nuestra naturaleza. Contradecir y vivir de manera opuesta a Dios. Pero
toda la plenitud se encerró en Cristo para reconciliar todas las cosas consigo. Tomó forma de hombre para llenar al hombre de la mente de Dios. Mira lo que dice, repito, para hacer la paz. ¿De qué? De todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos. Cristo Jesús es la reconciliación de todo con Dios. Cristo Jesús es la reconciliación, es el ordenamiento de todas las cosas para la gloria de Dios. Tus pensamientos, tu propósito, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Él lo está reconciliando todo con su mente. Mira, lo dice el verso 21, me encanta la claridad del verso 21. Aunque vosotros antes estabais, ¿cómo estábamos? Alejados. Y erais, ¿qué dice? De ánimo hostil. Hostil significa enemigo. Ahora, la palabra ánimo en realidad es la palabra mente. Ustedes eran, dice, de mente enemiga, o también literalmente está diciendo en el original, ustedes eran enemigos en la mente. Bien, hermano, no reinamos porque no queremos ponernos de acuerdo con Dios. Más fuerte es el orgullo de nuestro corazón y por eso no reinamos. Repito esto es radical, esto es profundo, pero también liberador para aquel que se pone de acuerdo con la verdad de Dios, aunque pueda ser dura. No reinamos por nuestro orgullo, porque queremos seguir pensando como nosotros pensamos. Queremos seguir abrazando nuestros criterios. No hay reinado para ti. Hasta que no digamos, Señor, traigo mi mente como un esclavo de la mente de Cristo. Traigo mi mente. ¿Sabías que Él quitó la condenación? Pero mi mente, ¿qué quiere? Permanecer en la condenación. ¿Sabes que Él quitó toda culpa y toda iniquidad? Pero ¿qué quiere mi mente? Seguir en la culpa. Enemigos en la mente. ¿Sabías que fuimos trasladados al reino del Hijo amado? Quiere decir que estamos en el amado, por lo tanto somos amados. Pero todos los días preferimos vernos como separados, distantes, rechazados. Todo nuestro problema de falta de gobierno es porque no nos ponemos de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Qué dice? Ocupados en malas obras. Enemigos en mente producen malas obras. Tus obras solamente se arreglan cuando tú te pones de acuerdo con la mente de Dios. Pastor, ¿cómo corrijo estos hábitos? ¿Cómo corrijo esta conducta? ¿Cómo arreglamos la conducta? Mira, no te enfoques en arreglar la conducta. Ponte de acuerdo con la mente de Dios y la conducta se arregla. ¿Cómo cambio, pastor, estas actitudes? Ponte de acuerdo con lo que Dios dice. Ponte de acuerdo con su perdón. ¿Sabes por qué pasamos acusando a las personas? Acusando. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos llenos de acusación. No nos vemos amados y perdonados. Enemigos en mente produce ocupados en malas obras. Verso 22, la buena noticia. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Qué maravilla, esa es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Carne de su carne. Huesos de sus huesos. Eso es lo que somos. Y así debemos vernos. ¿Quién eres tú? Yo soy carne de su carne y hueso de sus huesos. Nos reconcilió ¿en dónde? En su cuerpo de carne. Mediante su muerte, mediante la cruz. ¿A fin de qué? A fin de presentaros como Él nos presenta, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así es como Él me ve en su Hijo. ¿Cómo me ve? Santo. La palabra santo, tú la sabes ya, ¿verdad?
¿Qué significa santo? Apartado. No eres común. Santo no significa que estás en un pedestal allí en un atril. Santo significa que tienes un propósito único: manifestar la gloria del Hijo. Santos, como sin mancha, como irreprensibles delante de Él. ¿Sabes? Delante de Él es clave ese término. Quiere decir que fuimos llamados a vivir en la presencia del Rey. Delante del Rey. ¿Quiénes son los que están delante del Rey? ¿Los plebeyos? Delante del Rey está su corte real. ¿Quiénes están en la presencia del Rey? La corte que gobierna con el Rey. Y esa corte no puede ser cualquier corte. Es la corte que lleva su naturaleza, su imagen, su gobierno, su diseño. Esa corte es apartada de lo común, es sin mancha. Esa corte es irreprensible para estar delante de Él. Delante de Él. Somos su comitiva de reinado. Te doy nombre. Tú eres la comitiva de reinado del Rey. Todo rey, todo presidente tiene un gabinete. Bueno, somos la asamblea con la que Dios gobierna. Sobre la tierra, y no solo sobre la tierra. Dice Efesios, lo leímos la semana anterior, Efesios 3, sobre todos los principados y potestades gobierna la iglesia. ¿Te das cuenta de esa iglesia que pasa discutiendo y peleando con el diablo? No tiene imagen de gobierno. El diablo lo que necesita es una orden y se sujeta. Pero cuando estamos peleando con el diablo y vamos a hacer cadenas para atar al diablo, y el diablo no parece estar atado para esos creyentes, el diablo anda más desatado que... No hay gobierno, no hay imagen, no hay conciencia de hijos e hijas. ¿Quién es este que hasta los demonios se sujetan? ¿Quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? Yo te contesto quién es. Es el Hijo de Dios. Y es lo que tú y yo somos por estar en Él, por unión a Él. Hermanos, ¿por qué reinamos entonces? Porque fuimos reconciliados en la mente. Todo mi problema es, no que Dios me haga reinar, mi problema es todos los días ponerme de acuerdo con la mente de Dios. Y entonces veremos a Dios gobernando a través de nosotros. Esto es lo que dice el verso 23. Si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes. ¿Te das cuenta qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer. ¿Cómo? Cimentados en esta identidad, constantes en este llamado. Señor, esto es lo que yo soy. Sí, débil. Sí, me tropiezo. Sí, caigo. Pero Señor, no me muevo. Constante en el llamado que tú nos has hecho. Permanecéis en la fe, bien cimentados, constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio. La esperanza de la noticia que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo. Este Evangelio gobierna toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho servidor. Pablo, ¿qué es lo que dice? Yo sirvo en la corte real del Rey cuyo evangelio, cuya noticia gobierna todo en los cielos y en la tierra. Yo quiero servir a ese Dios. ¿Cuántos quieren ponerse de acuerdo y dicen, Señor, yo quiero servir? He sido hecho servidor, he sido hecha servidora de este evangelio del reino. Fuimos hechos servidores.
Antes enemigos en mente, ahora tenemos la mente de Dios para pensar los pensamientos de Dios. Antes culpables, éramos pecado, ahora tenemos la misma naturaleza de Dios, puros, sin culpa y separados para el propósito de Dios. Pero hay una sola forma en cómo esto se activa: cuando permanezco en la fe, bien cimentado, constante. Nada me mueve de mi llamado, nada me mueve de mi realidad. Señor, tú me amaste y yo reino solamente en dependencia de ti, Señor. Qué hermoso. Los reinos de este mundo buscan la independencia. Los reinos de este mundo se amparan en el poder de sí mismos, de sus ejércitos. Pero nosotros, la iglesia, reinamos rindiéndonos y entregándonos al Rey. Y no es gravoso, no es fastidioso, es todo lo contrario. Es un deleite, es un gozo, porque el Espíritu en nosotros nos fortalece para la rendición a Dios continuamente. Día que yo me humillo delante del Señor, es día que voy a reinar. Día que yo le digo: Señor, aquí estoy, soy servidor de tu corte real, ministro tuyo, aquí estoy, Señor. Ese día el gobierno de Dios se hace visible en nosotros. Hermanos, no podemos permitir que nada nos saque de esta confianza, sin moverse, dice, sin moverse de la esperanza, la confianza de que ahora somos uno con Dios. Porque el diablo y el espíritu de este mundo harán todo lo posible por sacarte de esta confianza. ¿Cuál es la lucha del diablo? Muchos piensan que el diablo tiene ciertos poderes omnipotentes, omniscientes, que, uy, pastor, me hicieron una brujería. Mira, entiende una cosa. O sea, no estoy menospreciando la situación de aquella persona que dice eso, pero yo quiero que entiendas una cosa. Si tu mente está anclada en Cristo, si tú estás poniéndote de acuerdo con Dios, no hay diablo, ni Satanás, ni brujo, ni chamán que pueda tocarte. Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Necesitamos ponernos de acuerdo con la mente de Dios y reinamos. Por eso esta es la fe que gobierna con Dios. El título de este mensaje, mis hermanos: persevera en creer lo que Dios dice de nosotros, ya no más subyugados. Me encanta Romanos 5:17, dice: si por la transgresión, por el pecado de uno, por la ruptura que uno produjo, el primer Adán, por causa de ese primer Adán reinó la muerte. ¿Qué dice? Mucho más. Si la muerte reinó por causa del primer Adán, mucho más, anótalos, mucho más. En Romanos 5 hay varios mucho más, y cada uno es digno de ser estudiado. Mucho más reinarán en vida. ¿Quiénes? Por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Leíste cuál es el verbo? Los que reciben. ¿Quiénes reinan? Los que reciben. ¿Cómo reinamos? Es por haber recibido la gracia y la justicia. Mucho más de lo que reinó la muerte, mucho más de lo que reinó la transgresión, mucho más de lo que reinó la miseria, mucho más de lo que reinó el pecado, mucho más de lo que reinó la amargura, mucho más de lo que reinó la tristeza, mucho más de lo que reinó la soledad. Reinarán en vida por Jesucristo los que recibieron la abundancia y la gracia y el don de la justicia. Ojo, Pablo no posterga el reino. Algún día, allá en el milenio, reinaremos. Reinarán en vida. Es hoy el reino. No postergues el reino. Esa teología escapista de rapto es antibíblica, y lo digo con toda confianza y seguridad. Arrepentíos, dijo Jesús, Mateo 4, porque el reino de los cielos está aquí a la mano. Aquí está el reino de los cielos. Hermanos, tengo que aceptar lo que Dios dice, tengo que aceptar cómo Dios me ve. Él me ve en Cristo. Yo quiero que derribemos una mentira común
que solemos aceptar. Esta mentira: no soy suficientemente bueno. Es una mentira que Satanás la agarra, tú la crees y Satanás se cree con derecho. De hecho, lo tiene. Esta mentira, ponle atención: no soy lo suficientemente bueno. Quizás la recibiste cuando estabas en la escuela, en el colegio, no rendías en las calificaciones y sacaste la conclusión y creíste en tu corazón la mentira de Satanás: no soy lo suficientemente bueno. O probablemente tu papá te gritó: no eres bueno, o eres bueno para nada. ¿Cuál es el error en esta declaración? ¿Cuál es la mentira de esta declaración: no soy lo suficientemente bueno? Es creer que nosotros podemos ser buenos por nosotros mismos. ¿Quién nos dijo? Muchos son heridos, marcados por creer esa mentira. Y no llegan, y el diablo los tiene zarandeados porque han creído esa mentira de imposibilidad. La pregunta es: ¿quién nos dijo que nosotros podíamos generar bondad aparte de Dios? ¿Por qué hemos creído la mentira de que sí, yo tenía que ser bueno y no puedo ser bueno? No. La bondad solo fluye de Dios. Bueno es solo Dios. Por lo tanto, ahora que he sido unido a Él, el poder para lo bueno está en nosotros. Desecha esa mentira. Te gritaron: no eres lo suficientemente bueno. Sí, es cierto, en mí mismo no puedo producir bien. Dijo Pablo: en mí mismo hacer el bien no mora. No mora hacer el bien. En mí mismo, dice Pablo. Pablo no está sufriendo por eso. Más bien Pablo dice: sí, es cierto, en mí mismo no hay la capacidad de producir algo bueno. Pero mis hermanos, dice Filipenses 2:13, que Dios en nosotros produce el querer como el hacer para su buena voluntad. ¡Qué hermoso! Yo lo que tengo que hacer, ¿qué es? Rendirme a Él. Y entonces Él reina en mí, haciendo lo bueno a través nuestro. Mis hermanos, tercero, ¿cómo reinamos? Dependiendo de Dios. ¿Cómo reinamos? Dependiendo de Dios para reinar. ¿Tú reinas cuando dependes de Dios? Como el Señor Jesucristo dependió del Padre. La fe se ejercita dependiendo de Dios. ¿Para qué se nos dio la fe? Para depender de Dios. Se nos dio el poder del Espíritu y la fe de Cristo para depender de Dios. Yo reino cuando dependo, no lo contrario. Somos esclavos de la carne y el pecado y vivimos vidas miserables cuando escogemos ser independientes de Dios. Por eso el gran mal, toda la tentación es a que tú seas independiente. Todas las tentaciones de este sistema se resumen, todas las tentaciones del enemigo se resumen en ¿qué? Que tú seas independiente de Dios. Que tú lo resuelvas por ti mismo. Que tú lo hagas por ti mismo. Pero ¿cómo reinamos en realidad? Cuando dependes de Dios, como el Señor Jesucristo dependió del Padre. ¿Cómo fue que Cristo reinó? Cristo es la vida de reinado por excelencia. ¿Ha visto la vida de Jesús? ¿Ha estudiado los evangelios? ¿Ha leído sistemáticamente los evangelios? Cristo es la demostración viva de un rey. Él camina como rey. Hasta cuando estaba siendo juzgado y sentenciado, Cristo Jesús, su majestad de rey, estaba en la presencia de los Herodes, de los Pilatos, de los Caifás, de los reyes terrenales. Cristo Jesús imponía su majestad. ¿Sabes que cuando lo van a arrestar a Jesús, Jesús no corrió? Un rey nunca corre. Porque él estaba seguro que el Padre estaba con él. Vienen y preguntan: ¿quién es? Cuando los encontraron en el huerto.
Jesús dice, yo soy. Y todos los apresores, los que venían a agarrarlos, cayeron tendidos al suelo. Solo la majestad de Jesús. Él es el Rey. Y yo soy uno con Él y tú eres uno con Él. ¿Cómo dependemos entonces, mis hermanos? Es importante, mis hermanos, entender la dependencia de Cristo del Padre. Es el Espíritu que se nos dio. ¿Sabes tú cuál es la maldición del pecado? La primera maldición que se da por el pecado, lamer el polvo. Génesis 1:14 está allí. Lamer el polvo es la maldición del pecado. Lames el polvo cuando eres independiente de Dios, al igual que la serpiente antigua. Y nosotros creemos que sacando a Dios de la escena vamos a reinar y gobernar. El Estado laico. Qué gran falsedad el Estado laico. No existe tal cosa. Trata de quitar a Dios, porque nunca lo vas a poder quitar, pero trata de quitar a Dios y lamemos el polvo. No reinamos. Hermanos, amamos tanto a la iglesia de Cristo y amamos tanto a los hijos e hijas de Dios que no queremos ver a ningún hijo de Dios lamiendo el polvo. Lamiendo el polvo de las amarguras, lamiendo el polvo de las tristezas, lamiendo el polvo de las angustias, lamiendo el polvo de las miserias. No, esa es la vida de la serpiente antigua. Esa no es la vida de los hijos e hijas de Dios. Satanás no puede coger tu familia y zarandearla como él quiere. No. Por eso necesitamos escogerlo a Él. Tomar una decisión continua, diaria, de elegirlo a Él por encima de otras cosas. Así reinamos. Elegir su voz, elegir vivir por lo que Él dice, porque lo que Él dice es más seguro. El príncipe que gobierna este mundo es un mentiroso. No le creas al mundo. El príncipe de este mundo es un mentiroso. Pero el Rey de los Reyes es la misma verdad. Todo lo que Él dice es la sustancia por la cual vivimos y reinamos. Escoger a Dios es temerlo. Escoger a Dios es ir todos los días en dependencia de Él. ¿Qué es la oración? ¿Qué es el estudio de la palabra? ¿Qué es el clamor? ¿Qué es el ayuno? Es un grito de nuestro corazón diciendo: Señor, de ti dependemos. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Señor. Te anhelamos a ti. Clamamos por ti. Nuestras oraciones no pueden ser oraciones simples. Nuestras oraciones son oraciones que lo anhelan a Él, quieren más de Él. Este era el corazón del salmista. Salmo 145, verso 18. Jehová está cerca de todos los que le invocan. Necesitamos crecer en la dependencia de Dios. Tú no clamas, tú no oras, tú eres independiente. ¿A qué suenan tus oraciones? ¿A frases repetitivas? Nuestras oraciones no pueden ser frases repetitivas, porque nuestra oración cada día es un reconocimiento. La oración es como la respiración. La respiración es la declaración: yo dependo del aliento. ¿Qué pasa si te cortan el aliento? ¿Qué pasa si te quitan el oxígeno? Tú empiezas a desesperarte por eso. La oración es el clamor del alma: Señor, de ti dependemos. Tú eres nuestra riqueza, tú eres nuestro bien, tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra felicidad, Señor. Tú eres nuestro bien. Él está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de ¿quiénes? De los que le temen. Dios cumple el deseo de aquellos que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. Clamar es el ejercicio que doblega el orgullo de nuestra independencia y nos vuelve dependientes de Dios. ¿Qué es lo más fácil para mi carne cuando se encuentra en una situación difícil? ¿Qué es lo fácil para la carne? ¿Sabes qué es lo más fácil para la carne? Reclamar y demandar de otros. Repito, lo fácil para la carne es reclamar y demandar de otros. Pero ¿qué es lo más fácil para mi espíritu redimido? Clamar a Dios
por la manifestación de su poder en mí. La carne reclama, el espíritu clama a Dios. La carne busca, demanda, reclama, exige a otros, ni siquiera a Dios. Pero el espíritu siempre reconoce: Dios, a ti clamo, a ti levanto mi voz, a ti derramo mi corazón, porque tú, solo tú eres mi esperanza. De ti viene mi respuesta, tú eres mi respuesta. La ansiedad, la preocupación, el afán en mí solamente son un recordatorio. Ay, 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 anote esto. ¿Qué te recuerda la ansiedad? La preocupación, el afán y todas las emociones, angustia, permanecer en tristeza y todas esas cosas son un recordatorio de mi flojera en la oración. ¿Qué me recuerda cuando estoy ansioso? Que estoy siendo flojo en la oración y en el clamor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, con toda oración, ruego y súplica. Quiere decir que cuando estoy ansioso es porque soy flojo en la oración y en el clamor. Cuando estoy en ansiedad, cuando estoy en angustia, en preocupación, ¿por qué? Porque no he descubierto aún el poder del clamor. Firmes y cimentados en la fe. Fe es el ejercicio de ver y oír a Dios y sus realidades eternas, confiar solo en ellas. Mis hermanos, prepárense, porque cuando dependemos de Dios vamos a ver a Dios glorificándose a través de nosotros como iglesia. Prepárese, Él cumplirá el deseo de los que le temen. Cumplirá el deseo de los que le invocan. Los salvará a aquellos que claman. Es necesario ejercitar la fe porque el ejercicio de fe nos permite reinar con obras que impactan todo a nuestro alrededor. Quiero que vayamos a este pasaje en Santiago capítulo 2, verso 14. Yo quiero que usted vea esta riqueza tremenda. ¿Qué sucede cuando empezamos a ejercitar la fe? Dios se glorifica. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a depender de Dios? Las obras de Dios, el poder de Dios, la realidad de Dios se manifiesta. ¿De qué sirve, dice hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Ay, ay, aquí vamos a entrar a algo medio controversial, porque no hemos entendido con la precisión de la mente de Cristo esto. ¿De qué le sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Yo le pregunto a usted, ¿puede salvar una fe que no manifiesta obras? La pregunta retórica del apóstol es la respuesta. ¿Acaso esa fe puede salvarlo? La respuesta es implícita, no. Una fe que no tiene obras no salva. Una fe que no tiene obras no es fe. No es fe verdadera. Cuando yo dependo de Dios para reinar, voy a ver a Dios glorificado. Sigamos, por favor. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, ¿qué les dice? Id en paz. No tiene ropa, no tiene sustento. ¿Y tú qué le dices? Id en paz. Caliéntate, sáciate, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? La palabra original es, ¿qué fruto tiene eso? La respuesta es implícita, ¿no? No tiene ningún fruto, no tiene ningún valor. No aprovecha, no tiene resultado. Verso 17. Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Una fe que no tiene obras es una fe muerta. Pero alguno dirá, hay los que tienen fe, hay los que tienen obras. Tú tienes fe, yo tengo obras. Entonces, el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin las obras. Es una fe falsa, le está diciendo. Yo te mostraré mi fe
por mis obras. Uno puede decir que tiene fe. Yo soy de la fe, pastor. Yo no soy de las obras. Yo soy el que creo. No, mentira. Es una fe estéril. Otro dice, yo soy de las obras. Pero bueno, las verdaderas obras son resultado de una verdadera fe, de una verdadera confianza en Dios. Ahora, ponle atención a esto de aquí, mis hermanos. Es fuerte, Santiago. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios hacen bien en creer que Dios es uno. Haces bien, dice. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios creen también la Biblia. Los demonios también creen en Dios. Wow, es fuerte esto. Está tremendo. Ahora, pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano? En el original es necio. Hombre necio, insensato, que la fe sin obras es estéril. Es una fe que no es fe, es una fe sin fruto, sin provecho, sin utilidad. No sirve de nada. Verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? ¿Cómo fue justificado Abraham? Porque dijo, yo creo en Dios. No, Abraham fue justificado cuando él entregó a Isaac una obra. Vemos allí. ¿Qué pasa si Abraham se queda de brazos cruzados? Yo creo en Dios. No entrega a Isaac. Abraham no es justificado. Está clarito, está clarito. Y yo sé que algunos ya están discutiendo con Santiago. Es el Espíritu de Dios está diciendo, una obra justificó a Abraham. Repito esto, una obra justificó a Abraham. No fue justificado Abraham, volvamos a leer. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. Este es el fruto de la fe verdadera, mis hermanos. Hay una entrega, hay un espacio para que Dios se manifieste y se glorifique. Entonces, verso 22, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Escoger a Cristo va a producir obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Maduró. Esa fe de Abraham maduró. Verso 23. Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue su fe? Una fe que obra. Una fe que obra. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Vosotros veis entonces que el hombre es justificado por las obras? Y no solo por la fe. De la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, mira, cuerpo, entiende la analogía, cuerpo, ¿qué necesita para que el cuerpo esté vivo? Necesita el espíritu. El cuerpo sin el espíritu está muerto, seco. Ponle atención, asimismo, la fe, ¿cuál es el análogo de la fe? El cuerpo. Sin las obras son el análogo del espíritu. La fe sin las obras está muerta, seca, estéril, no produce fruto. Esto está tremendo. La fe es el vehículo para las obras. Sin esas obras, la fe está muerta. La fe correcta produce obras. Somos justificados por las obras, como dice el verso 24, y no solo por la fe. Pero Pablo en Efesios 2:9, si quiere anótelo. Pablo en Efesios 2:9 dice que somos salvos no por las obras. Pastor, hemos encontrado una contradicción en las Escrituras. No por obras, para que nadie se gloríe. La pregunta es, ¿se contradice la palabra entonces? Claramente Santiago nos dice que el hombre es justificado por las obras. Yo le pregunto hoy, contésteme esta pregunta.
por favor, ¿la salvación es por obras? Se equivoca. La salvación sí es por obras. No, pastor, no es por obras. Sí es por obras. Somos justificados por las obras de Dios en nosotros. No somos salvos por nuestras propias obras, pero sí por las obras de Dios en nosotros. La verdadera fe es un vehículo del obrar de Dios. Las obras de Cristo. ¿Y quiénes? Los que dependen de Dios. Los que reinan son los que dependen. Aquellos van a ver todas las obras de Dios en ellos. Somos salvos. ¿Por qué somos salvos? ¿Cómo somos salvos? Por las obras de Dios en nosotros. No por obras. Efesios 2:9, ¿a cuáles obras se refiere? A las obras suyas, a las obras mías. Pero si usted sigue leyendo Efesios 2, dice: fuimos creados en Cristo Jesús para caminar en las buenas obras que Él hizo de antemano para que caminemos en ellas. Somos salvos por obras. Cuando le pregunten eso, depende de cuál obras te estás refiriendo. Por mis obras no, pero por las obras de Dios somos justificados. Por el obrar de Dios en nosotros. Yo quiero llamarte, iglesia, escoge creer a Cristo. Escoge creer a su palabra. No vivas por lo que la mente del mundo dice. Reinamos por nuestra rendición a Cristo. Hermanos, escojamos a Cristo, su imagen, su gobierno. Ordenémonos en las obras que Dios quiere manifestar a través de nosotros. Dios está esperando un pueblo que dice: aquí estoy, soy vehículo de las obras, en dependencia a ti me rindo. Yo sé que Dios está despertando a muchos a creerle a Él. Señor, mis obras no me alcanzan, pero tus obras son poderosas. Quiero ser el vehículo de tus obras, porque la fe sin tus obras está muerta. La fe sin las obras de Dios está muerta. Servir al que no ha visto esta esperanza. Discipular a los que son tiernos en la fe. Son las obras de Dios. Vestir al necesitado, alimentar al hambriento, consolar a los angustiados. Es el obrar de Dios en aquellos que son su reino, su gobierno, su iglesia sobre la tierra. Fuimos llamados a reinar. El reino de Cristo no es como el reino de este mundo. En el reino de Cristo se gobierna por las obras de Dios. El reino de este mundo son las obras del hombre, estériles, infructuosas. Pero la iglesia que se pone de acuerdo, yo doy gracias a Dios. Dios está levantando corazones, familias, matrimonios, con un deseo: Señor, aquí estamos, somos un vehículo para tu obrar. Y Dios se está glorificando con poder. Dios está llamando hoy. Este es un mensaje de amor para la iglesia. Despierta, te llamé a reinar y a gobernar, y no a ser gobernado ni dominado. Si tú extiendes tus manos porque quieres recibir el llamado y la identidad de Dios, extiéndelas, por favor. Disponte de corazón. Yo quiero bendecirte, iglesia, aquel que ha tenido oídos para oír. No fuiste, escucha, iglesia de Cristo, no fuiste llamada a una vida de derrota. No fuiste llamada a pensar como el mundo piensa. El mundo ante la adversidad se doblega. El mundo ante la adversidad llora. El mundo ante la adversidad pierde la esperanza. Pero escúchame, tú eres mi iglesia. Tú eres mi pueblo. Tú eres hijo mío, hija mía. Te trasladé al reino del Hijo amado. La salvación es un obrar tuyo, Señor. Y tú salvaste a esta iglesia, la verdadera. Y no estoy haciendo referencia al edificio. Tú salvaste a un pueblo para ti, Señor, para reinar y gobernar. Tu corte real, tu comitiva, para vivir puros, santos, sin manchas, irreprensibles, sin culpa delante de ti. Delante del Rey está la corte.
¿Qué te gobierna? ¿Qué te domina? Lo que tienes que hacer es sencillo. Señor, me pongo de acuerdo contigo. Eres gobernado por mala administración financiera. Sientes que nunca te alcanza. No tienes para las obras de Dios en ti. O sientes que el egoísmo te gobierna, la indiferencia te gobierna. Ponte de acuerdo con Dios. Eso es el arrepentimiento. Dile: Señor, aquí estoy. Me pongo de acuerdo con tus obras. Mis obras son insuficientes, pero tus obras son poderosas. El hombre es justificado por las obras de Dios. Aún la entrega que hizo Abraham de su hijo Isaac fue una obra de Dios en el corazón de Abraham. La obra de Rahab, la ramera, que escondió a los espías y los protegió, esa fue una obra de Dios en el corazón de Rahab. Porque el hombre es justificado por las obras, sí, por las obras de Dios. Nuestras obras son insuficientes. Somos gobernados, somos esclavos, somos dominados, somos subyugados cuando somos independientes de Dios. Pero reinamos cada vez que yo me rindo, cada día que yo me rindo en humildad y me entrego. Señor, aquí estoy. Señor, mi vida es solo el vehículo para tu poder. Reinamos ese día sobre la tierra. Toda duda se desvanece, todo miedo se desvanece ante el poder del Dios temible y terrible Dios, nuestro Dios de los ejércitos. Santo es su nombre, eternamente exaltado Dios. Tú reinas y tú gobiernas. Rechazamos vernos como la religión nos acostumbró a vernos. Somos los que fueron trasladados al reino del Hijo amado y reinamos con Cristo sobre la tierra. No es para el milenio, es para hoy, Señor. Es nuestra realidad en Cristo Jesús. No la postergamos. Nos arrepentimos de postergar reinado, Señor. Y hoy decimos: aquí estamos, Señor. Manifiesta toda tu vida, todo tu amor, toda tu compasión a través de nosotros, toda tu misericordia para el necesitado. Aquí estamos, Señor. Hazlo. Al tierno en la fe, al que no sabe tanto como yo, aquí, Señor, canaliza tu poder para ayudar a mi hermano tierno, para ayudar a aquel que está en angustia y consolarlo, para abrazar, Señor Dios, a aquel que se siente culpable, miserable. Somos la iglesia, somos la que reina, somos la que gobierna. En el nombre de Cristo Jesús lo aceptamos y nos ponemos de acuerdo, Dios, contigo. Amén. Amén.